Hola, iniciamos hoy una inversión en un tema que, bueno, puede sonar un poco técnico, la contabilidad, pero créanme, tiene implicaciones súper reales. ¿Cómo se manejan las ayudas del gobierno? Exacto. Específicamente, vamos a desgranar un caso práctico. Tenemos un documento de Pascual Ayala Zavala sobre una empresa, IQ Pagro CAC, que recibe un préstamo del Estado muy ventajoso. Así es. El corazón del asunto es ese préstamo, con una tasa de interés, pues, muy por debajo de lo que daría un banco normal. Claro. Y lo interesante no es solo el registro inicial, sino qué pasa contablemente hablando cuando, digamos, las cosas no van según lo planeado y la empresa incumple las condiciones de esa ayuda. Exacto. Esa es nuestra meta hoy. Entender la lógica de las reglas contables, como la NIC 20 sobre subvenciones, y por qué un cambio así puede tener un efecto dominó en las finanzas. Ujú. Vamos a explorar cómo se ve el beneficio al principio y, lo más importante, el impacto de perderlo. ¿Listos para ver cómo los números cuentan esta historia? Vamos a ello. Muy bien, empecemos por el principio. La empresa ICUPA Agro SAC consigue este préstamo del gobierno. Son $8,000. Y las condiciones a primera vista, fantásticas. Solo un 3% de interés anual, a devolver en 3 años. Pero aquí la clave es el contraste. Si esta misma empresa hubiera ido al mercado, a un banco, a pedir ese préstamo, Ajá. la tasa no sería del 3%, sería del 13% anual. Fíjate, estamos hablando de una diferencia enorme en el costo del dinero. Y el documento que estamos viendo lo ilustra muy bien, ¿no? Con 2 escenarios. ¿Sí? Compara. Pagando al 13%, el interés total en los 3 años serían unos $2,165. Uf, bastante. Pero con la tasa subsidiada, la del 3%, es apenas $485. ¡Wow! Muchísimo menos. Esa diferencia, esos $1,680, es, en esencia, el valor de la ayuda. Una subvención implícita. Claro. Pero claro, como suele pasar, estas ayudas vienen con condiciones. No son gratis total. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo refleja la contabilidad esta situación desde el día 1? Les llegan los S8000, saben que tienen este beneficio potencial de S1680, pero está condicionado. Se ignora hasta el final. ¿Cómo se hace? Es una excelente pregunta, porque la contabilidad moderna, digamos bajo normas como la NIC 20, busca reflejar la realidad económica completa, no solo el movimiento de caja. Entiendo. Por eso, este caso práctico muestra un enfoque donde, desde el momento cero, se intenta mapear toda la transacción, incluyendo ese beneficio condicional. ¿Y cómo se hace eso sin volver locos los libros? Porque intuyo que no es tan fácil como anotar, entraron S8000. No, claro, requiere un poco más de estructura. A ver, al recibir el efectivo, sí registras esa entrada de dinero. Cuenta 10, ¿verdad? Sí. Pero al mismo tiempo reconoces la obligación financiera total, ojo, basada en el acuerdo subsidiado, los 8,000 más los intereses del 3%, que suman 8,485 en total en la cuenta 45. Ok. La deuda según el papel firmado. Exacto. Pero, y aquí viene lo interesante de este método, se crean también unas cuentas, digamos, conceptuales, para rastrear esa diferencia con el mercado. Cuentas conceptuales. Suena un poco etéreo. Piensa en ellas como si fueran, no sé, áreas de espera o marcadores. Una, la cuenta 37, activo diferido, en este caso, guarda el interés total que se pagaría a la tasa de mercado, esos 2,165 euros. Quizás para control, como dice el documento. Vale. Como un recordatorio del costo real evitado. Algo así. Y la otra área de espera, un pasivo diferido, cuenta 49, registra el beneficio total de la subvención, los S1,680. Entiendo. Es como poner en el balance desde el inicio tanto el préstamo real como el fantasma del préstamo de mercado, y también el beneficio potencial. Tienes todo el cuadro. Comprendo la idea de tener el panorama completo. Pero, a ver, ¿no es un poco como contar los pollos antes de nacer? ¿Registrar un beneficio que todavía depende de cumplir condiciones en el futuro? ¿Por qué esa complejidad inicial?
Es una crítica válida, y de hecho es que decir que la NIC 20 permite otros métodos. Pero la lógica detrás de este enfoque, el de registrar estos diferidos, se basa en principios contables clave, como el de devengo o periodificación. Ah, claro. Se busca asociar ingresos y gastos al periodo en que se generan económicamente, no solo cuando entra o sale el dinero. Al registrar el beneficio potencial, el pasivo diferido, y el interés de mercado evitado, el activo diferido, preparas el terreno. Ok. Preparas el terreno para reconocerlos poco a poco, a lo largo de la vida del préstamo. Eso sí, siempre y cuando se cumplan las condiciones. Refleja la sustancia económica. Tienes un préstamo barato, sí, pero condicionado. Vale, acepto la lógica por ahora. Convencen. Veamos cómo funciona entonces en el primer año, suponiendo que IQP Agro cumple todo. ¿Cómo fluyen esos números que registramos al inicio? Bien, durante el primer año, según este método, pasan dos cosas importantes contablemente. Primero, se reconoce un gasto financiero, pero curiosamente no se basa en el 3% que pagan realmente. Ah, no. No, se basa en la tasa de mercado, la del 13%. Para el primer año, ese interés de mercado habría sido S1040. Entonces, registras ese monto como gasto, en la cuenta 67, y al mismo tiempo reduces esa cuenta de activo diferido que creamos, la 37, como si estuvieras usando una parte de ese interés fantasma de mercado. Espera. ¿Registran un gasto de ese 1040 si en realidad solo deben pagar ese 240 de interés ese año, según el 3%? Eso parece inflar los gastos, ¿no? Exacto. Y esa es la contrapartida necesaria. Al registrar el gasto como si fuera a tasa de mercado, necesitas compensarlo en alguna parte. Claro. Y aquí entra en juego la otra cuenta, el pasivo diferido, la 49, donde teníamos guardado el beneficio total de ese 1.680. ¿El beneficio de la subvención? Ese mismo. Una parte de ese beneficio se libera ahora. Se reconoce como un ingreso. El caso práctico muestra que se reconocen S800 como ingresos diversos, cuenta 75. ¿Y de dónde salen justo esos 800? Es precisamente la diferencia entre el interés de mercado que registraste como gasto, ese 1040, y el interés real subsidiado de ese año, ese 240. 1040 menos 240 da 800. Ajá. Ahora sí encaja todo. Es un mecanismo un poco enrevesado quizás, pero un mecanismo para reconocer el gasto al nivel de mercado. Ujú. Pero al mismo tiempo reconocer la parte de la subvención que sí se ganó ese año como ingreso. Y así, el resultado neto es el correcto. Exacto. El impacto neto en resultados de ese año es un gasto de ese 240, que coincide con el interés real del 3%. Ingenioso, muy ingenioso. ¿Y el pago? ¿El pago real qué hacen? Ah, el pago real sigue el acuerdo original, el subsidiado. La empresa paga su primera cuota, ese 2.828. Eso incluye los S240 de interés al 3% y el resto es amortización de principal. Sale dinero de caja, cuenta 10, y baja la deuda, cuenta 45. Correcto. Hasta aquí, todo bien. Todo viento en popa para IQ Agro. Pero, como en las buenas historias, aquí viene el giro. El caso práctico dice, y cito, la empresa no cumplió con las condiciones establecidas, por lo que se perdió la subvención a partir del segundo año. ¡Sas! Se acabó lo bueno. Exactamente. Ese incumplimiento es el catalizador. Cambia toda la dinámica contable. Me imagino. Perder la subvención significa que ese beneficio económico, el asociado a la tasa del 3%, pues ya no aplica, al menos desde ese momento en adelante. La realidad económica de la empresa acaba de cambiar. Y fuerte. Y la contabilidad tiene que reflejarlo ya. Supongo que ahora toca deshacer parte de lo registrado, ¿verdad? Esas cuentas diferidas, el activo y el pasivo diferido, que representaban el beneficio futuro, ya no tienen mucho sentido. Correcto. Hay que hacer ajustes. El caso práctico nos muestra dos ajustes clave al inicio del segundo año, justo cuando se sabe del incumplimiento. El primero tiene que ver con el beneficio que ya se reconoció como ingreso el año pasado. Los S800 que mencionamos. Esos mismos S800. El caso argumenta algo interesante. Dice, bueno, sí, se reconocieron S800 de beneficio en resultados, cuenta 75, pero el beneficio tangible,
El de flujo de caja del primer año fue en realidad la diferencia entre lo que hubieran pagado de cuota a tasa de mercado. Que era ese 3.388, según la tabla del 13%. Exacto. Y lo que realmente pagaron, que fue ese 2.828. La diferencia son ese 560. Vale, ese 560 de ahorro real en el bolsillo ese año. Correcto. Entonces, hay una diferencia de ese 240 entre el beneficio contable que se registró 800 y ese beneficio de flujo de caja 560. El ajuste consiste en registrar esos ES 240 como un gasto financiero adicional ahora, en el segundo año, cuenta 67. Y también se aumenta la deuda, cuenta 45, por ese monto. A ver si lo pillo. Es como decir, oye, el año pasado celebramos ES 800 de beneficio en los libros, pero como ahora perdimos la subvención total, mirando hacia atrás, realmente solo deberíamos haber contado con ese 560 de ventaja hasta ahora. Así que corrijamos esa diferencia de ese 240 metiéndola como gasto este año. ¿Es algo así? Lo has captado perfectamente. Es una corrección, digamos, retrospectiva del beneficio que se había reconocido. Y luego viene el segundo ajuste, que quizás es más intuitivo. ¿Qué pasa con el resto del beneficio? ¿El que estaba esperando en el pasivo diferido? ¿Cuenta 49? Claro, habíamos usado ES 800, pero el total era ES 1680. Quedaban ES 880i. Exacto. Quedaban ES 880 de beneficio futuro esperado. Y si se perdió la subvención, ese beneficio futuro ya no va a llegar nunca. Pues eso mismo. Por lo tanto, ese saldo de ese 880 en la cuenta de pasivo diferido 49 se elimina completamente. Se da de baja esa cuenta y ¿la contrapartida cuál es? Aumentar la deuda, me imagino. Aumenta directamente la deuda principal, la cuenta 45, obligaciones financieras. Contablemente, esto significa que la empresa ahora debe más, porque ese colchón de la subvención futura ha desaparecido. ¡Puf! Durísimo. Eliminar ese 880 de beneficio esperado y ¡pum! Sumarlo a la deuda de golpe. Eso sí que es un reflejo contable claro de una mala noticia. Totalmente. Entonces, a partir de ahora, en el año 2 y el año 3, la contabilidad ya opera como si el préstamo siempre hubiera sido al 13%, o como si hubiera cambiado a partir de ahora. Básicamente sí, opera con la lógica del 13% para lo que queda, al menos en términos de intereses y pagos futuros. Para lo que resta del segundo año, después de hacer esos ajustes iniciales, Ajá. se calcula y registra el gasto por interés normal, basado en la tasa de mercado del 13%, sobre el saldo pendiente de la deuda. Según la tabla, son $135 para ese segundo año. Ok. Eso va a gastos financieros, cuenta 67. Y, correspondientemente, reduce lo que quedaba en la cuenta de activo diferido, cuenta 37. Y me imagino que el pago de la cuota también sube, considerablemente. Definitivamente. La segunda cuota que paga Icuaspagro ya no es la subsidiada, la de ese 2.828. Ahora es la calculada con la tasa del 13%, que asciende a ese 3.388. Más de ese 500 de diferencia por cuota. Exacto. Una diferencia notable en el desembolso de efectivo cada periodo. Ese pago, como siempre, sale de caja, cuenta 10, y reduce la obligación financiera, cuenta 45. Y el tercer año entonces sigue esta misma línea sin subsidio, imagino. Correcto. En el tercer año se reconoce el último tramo de interés, siempre a la tasa de mercado, S390 según la tabla. Se registra como gasto, 67, y se termina de liquidar el activo diferido, 37. Se vacía esa cuenta. Se vacía. Y finalmente se paga la última cuota, también la más alta, la de ese 3.388. Sale de caja, 10, y cancela totalmente la deuda registrada en obligaciones financieras, 45. Qué viaje contable completo, ¿eh? Empezamos con mucho optimismo, con un beneficio condicionado registrado de forma compleja, pasamos por un año de cumplimiento feliz, luego, ¡bam!, el golpe del incumplimiento con sus ajustes dolorosos, y terminamos pagando como si nunca hubiera habido subsidio. ¿Tal cual? Al final de estos 3 años, después de todo este lío de asientos y ajustes, ¿qué pasó con esas cuentas especiales? El activo diferido y el pasivo diferido.
Pues si seguimos las mayorizaciones que presenta el documento, vemos que esas cuentas marcadoras o de espera terminan en cero, saldo cero. Ok. El activo diferido 37 se fue consumiendo año a año al registrar los intereses a tasa de mercado. El pasivo diferido 49, el del beneficio, se eliminó de golpe en el segundo año, cuando se perdió la subvención. Desapareció. Desapareció. Y la deuda principal, la obligación financiera 45, también queda saldada con el último pago. El sistema contable, aunque pueda parecer complejo con esos diferidos, al final funcionó. Reflejó la historia completa, incluyendo ese cambio de rumbo tan importante. Entonces, si recapitulamos este caso de IQ-Pagro, ¿qué lecciones importantes podemos sacar? Más allá de los asientos de debe y haber. Creo que hay varias conclusiones valiosas. Sí. Primero, este caso ilustra muy potentemente que las normas contables como la NIC 20 buscan ir más allá del simple registro de caja. No es solo entra dinero, sale dinero. Claro. Intentan capturar la sustancia económica de las transacciones. Y eso incluye beneficios que son condicionales y los riesgos asociados. El método este de los diferidos, bueno, aunque sea complejo, hace visible el valor de la subvención y, sobre todo, lo que está en juego si no cumples. O sea, la contabilidad no solo registra lo que ya pasó, sino que también intenta reflejar, de alguna manera, las expectativas y los riesgos económicos que hay. Exactamente. Esa es la idea. Segundo, y esto es crucial para cualquier gestor o empresaria, las condiciones. Las condiciones que vienen ligadas a las ayudas gubernamentales no son letra pequeña sin importancia. Ujú. Son compromisos reales y tienen consecuencias financieras directas si no se cumplen. Este caso lo deja clarísimo. El incumplimiento no solo te quita el beneficio futuro, sino que te puede obligar a corregir beneficios pasados y aumentar tu deuda de forma significativa. Es que pasar de una expectativa de coste financiero del 3% al 13%, eso tiene un impacto brutal en el flujo de caja y en la rentabilidad. Totalmente. Es un recordatorio contundente de que gratis o subsidiado raramente significa sin condiciones. Hay que entenderlas bien y gestionar activamente esos compromisos. Totalmente de acuerdo. Y un tercer punto quizás. Si bien este caso muestra un método específico bajo la NIC 20 con estos diferidos, lo importante es el principio que hay debajo, lo que la norma exige, reconocer el beneficio de la subvención de forma sistemática. Y ajustarlo si las condiciones cambian. La forma exacta de hacerlo puede variar, pero el fondo, el objetivo, es el mismo. Realmente fascinante ver cómo la contabilidad actúa como un espejo, ¿no? A veces un espejo un poco incómodo de la realidad operativa y financiera de una empresa.